¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Eso espero. Esta no es una clase propiamente dicho, pero puede servir como tal. Porque lo que es la evaluación que ofrecí enviarles. La evaluación del curso Fundamentos de Actuación 2 para mis alumnos del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mis alumnos de la clase titulada FAC 22.2, Fundamentos de Actuación 2. Recuerden ustedes que había ofrecido que si ustedes lo deseaban, podía enviarles una evaluación del curso, una somera evaluación, y que necesitaba que ustedes me confirmaran que tenían curiosidad, expectativa, deseo de oír esta evaluación. Y yo les sugerí que si ustedes lo solicitaban, por lo menos el 50% de ustedes, con mucho gusto les mandaba la evaluación. Hasta ahorita me quedé esperando, porque de los 29 alumnos, solamente 12 contestaron que les interesaría. Muy grave, ¿eh? Muy grave, porque si hay algo fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues es la evaluación, que algo tiene que ver con la calificación, pero sobre todo en esta materia, pues la calificación es un requisito numérico indispensable para el manejo administrativo en la universidad, pero un 7, un 8, un 9 dice muy poco acerca de si se cumplieron o no las expectativas, los propósitos, los objetivos que estaban establecidos en el curso. Así que, como no todos están interesados en este proceso evaluativo, pues esta evaluación está dedicada afectuosamente a los 12 que sí me pidieron escuchar lo que yo tenía que decir acerca del curso. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque durante un proceso de enseñanza-aprendizaje, que siempre tiene que ser intencionado, habrá que saber si lo que se está proponiendo en el binomio, es decir, entre el maestro, el educando, o sea, el alumno y la institución, se está llevando a cabo el propósito del curso. Y saber, de alguna manera, si están preparados para el grado que sigue desde el punto de vista de la ordenación correcta de menor a mayor dificultad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, desde el punto de vista numérico, lo más fácil es hacer la evaluación, sacar las calificaciones, pero no. Una evaluación, la evaluación de un curso, se tiene que hacer permanente. Y cuando se evalúa un curso, habrá que ver cuáles son, en primer lugar, el curso, cómo está instalado en el proceso del programa general de enseñanza de la carrera. La pertinencia del curso, los contenidos del curso, los objetivos y los propósitos. Se tiene que evaluar al maestro. Se tiene que evaluar, claro,
a los alumnos. Se tiene que evaluar el proceso. Se hace una evaluación inicial, una evaluación permanente o evaluaciones intermedias y al final se hace lo que se llama la evaluación sumaria o evaluación final. Ya con esto, desde el punto de vista de el papel que desempeña cada uno de los elementos que confluyen en el proceso, se hace una evaluación general. Claro, se me olvidó, se evalúa también el sitio donde se lleva a cabo, la pertinencia de los espacios donde se lleva a cabo el proceso, los salones, el ambiente, las circunstancias político-sociales del evento. Es decir, nuestro curso tuvo una particularidad muy especial porque fue el primero en el que regresábamos a la presencialidad después de la pandemia, después de haber estado que teníamos cursos en línea solamente, y con este del semestre pasado debimos estar a veces a distancia y a veces con presencia. Tuvimos que cambiarnos de salones, tuvimos que trabajar con tapaboca. Es decir, no es sencillo llevar a cabo una evaluación bien hecha, una evaluación justa, una evaluación correcta de un proceso si nos atenemos solamente a resultados numéricos. Ahora, debo decirles que desde el punto de vista numérico, solamente 3 alumnos de ustedes sacaron 10 de calificación, porque casi cumplieron con los objetivos propuestos, casi. El 10 no manifiesta más que en algunos de los elementos a evaluar sacaron muy buena calificación, y en otro, es decir, el 10 es un promedio. Porque desde el punto de vista de actuación propiamente en el examen de actuación, el examen práctico de actuación, examen práctico, solamente 2 de ustedes sacaron 10. Más o menos dominaron lo que es aproximarse a representar un personaje o a expresar correctamente un texto. Solamente 2 de 29. Estoy hablando del examen práctico de actuación. Sin embargo, 3 de ustedes sacaron 10 de calificación final. 6 de ustedes sacaron 9. 12 de ustedes sacaron 8. Y 4 de ustedes sacaron 7. 1, 2, 3, 4 de ustedes sacó 7 de calificación. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta diferencia? Porque la población estudiantil que ingresa a la universidad es muy heterogénea, muy heterogénea. Desde el punto de vista de conocimientos teóricos, desde el punto de vista de crecimiento interior de su personalidad, de sus capacidades expresivas, ¿no? Capacidades expresivas que se tienen que evaluar en las 3 esferas de la conducta humana, ¿no? La conducta o las esferas de expresión psicomotriz, intelectual, psicomotriz, intelectual y emotiva. Algunos llegan con muchísima información, pero muy lentos para hablar, no saben hablar correctamente, tienen defectos de dicción. Muchos de ustedes no saben ordenar correctamente sus ideas, muchos son muy tímidos o muchos son con una falsa seguridad, llenos de tics, llenos de bailes, llenos de movimientos
inconscientes, parte de su desarrollo interior y de su desarrollo total, tímidos, agresivos, petulantes, seguros, interrogantes, y con toda esta gama de personalidades hay que trabajar para lograr que sepan expresarse correctamente sobre el escenario. Entonces la evaluación no es sencilla. Ahora, ¿qué debo decir? Todos aquellos que sacaron 10, no canté en victoria. Apenas si se asomaron medianamente al proceso de expresión elemental sobre el escenario. Los 6 que sacaron 9 de calificación, también como los que sacaron 10 y como todos los demás, deben tener en cuenta que esta calificación es el promedio, porque si asistieron correctamente, pues sacaron un 10 en asistencia. Si me entregaron sus reportes, pues sacaron 10 en los reportes. Ya tienen 2 dieces casi gratuitos, fáciles, que les sirvieron para las otras 3 calificaciones. La otra calificación pues fue la bitácora, el examen teórico y el examen práctico. Ahora, aquellos que sacaron 7, que fueron 4, para mí estuvieron reprobados. Pero yo estoy muy consciente de las condiciones del curso y de las condiciones con las que ingresan a la facultad. Este colegio de teatro es el único que permite que ingresen jóvenes sin el propedéutico, sin cumplir los requisitos que se necesita para ingresar a cualquier otra escuela de teatro. Hay una gran selección, una permanente selección. Cuando yo era secretario académico de la Escuela de Teatro, de la del Centro Nacional de las Artes, que dice que es escuela nacional, pero ¿qué tiene de nacional? No vienen porque pertenece a la nación. Bueno, díganlo como quieran. Pero en esta escuela ingresan o pretenden ingresar casi 220, 230 alumnos y solamente se quedan 45. Durante casi 2 meses evaluamos cómo se mueven, cómo hablan, cómo se expresan, cómo controlan sus movimientos, cómo aprenden los textos, cómo se mueven al compás de la música, cuáles son sus pensamientos, su filosofía, su forma de ser delante de los maestros, que cada uno de los maestros los evalúa y al fin de cuentas se seleccionan todas estas evaluaciones y se quedan solamente 45 de 200, de 250 aspirantes. Es un lloradero y se van y nos equivocamos. A veces se van unos muy buenos y luego resultan extraordinarios actores en otras escuelas, o sin escuelas se van a trabajar al teatro y resultan muy buenos. Y a veces se quedan otros que a los 2 años nos damos cuenta que nos equivocamos dejándolos en la escuela. Siempre la evaluación es muy subjetiva, en función de la experiencia del examinador y en función de la capacidad técnica, pedagógica también del examinador. Y claro, del momento en que le toca al joven estar en el propedéutico. Que porque si faltaron o que les falló el viaje o porque se enfermaron. Estamos evaluando seres humanos que son, que no son, que están siendo. ¿No? Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Entonces hay que ser muy consecuente con estas evaluaciones. Entonces les digo,
Esa es la razón por la cual yo no intento detener la marcha de ninguno de los jóvenes de primero, por lo menos en este grupo. Las condiciones con las que entraron fueron muy difíciles, veníamos de la pandemia. Además de que muchos de ustedes tuvieron pérdidas de trabajo, se tuvieron que adaptar nuevamente al transcurso, al largo transcurso para llegar a la escuela porque vienen del Estado de México, etcétera, etcétera. Pero esto no les quita el 7. Y el 7 para mí es no fueron lo suficientemente hábiles para tener una buena calificación. Sin embargo, con lo que tienen, váyanse a seguir trabajando. No deben detenerse. El 7 no dice más que no son suficientemente hábiles. Deben hacer grandes esfuerzos, mayores esfuerzos al respecto. Ahora, los que ya sacaron 19, tampoco se confíen. Conmigo pudieron haber estado aparentemente bien porque mis 4 o 5 rubros de calificación fueron suficientes, pero van a llegar con otros maestros cuyos requisitos de evaluación son otros. Y quiero aquí contarles una anécdota que puede ilustrar muy bien esto. Cuando trabajaba en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, el secretario académico pues, es el encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje en general, vigilar que todo se lleve a cabo. ¿Sí? El director está como de adorno. A veces las inauguraciones y dice cosas, pero el que lleva la chamba es el secretario académico. Y si el secretario académico es muy malo, el proceso es muy irregular. Cuando a mí me hicieron el favor de correrme de ahí, el maestro Ignacio Escárcega, que fue el que me llamó, pues él mismo me corrió, dejó al que era mi secretario particular, al que era encargado de mi segundo de aborto, lo dejó como secretario académico, hágame el favor. No, este país no tiene salvación. Pero bueno, me invitaron alguna vez, y esto es lo que les quiero narrar, a ver el examen de expresión oral del maestro Torre Lafán. Era un maestro muy reconocido en algunas escuelas de teatro. Y entonces me dijeron, oiga maestro, ¿no quiere usted ir a presenciar el examen del maestro Torre Lafán? Tuve que decir que sí. Pues, a mí no me daban muchas ganas, porque a mí nunca me gustó cómo daba clases Torre Lafán. Pero bueno, fui a presenciar el examen, 15 muchachos que hicieron un examen de expresión oral, unos poemas, unos monólogos, y yo me permití hacer unos apuntes de los 15 muchachos. Ya que pasaron todos, a ver qué es lo que decide el maestro. Entonces el maestro también había hecho sus apuntes. Se los platico para que vean cómo es esto en las escuelas superiores de educación. El maestro Torre Lafán apuntó a los que consideraba muy buenos y apuntó a los que consideraba muy malos. Dividió en dos grandes grupos toda su evaluación. Y yo también apunté lo mismo así. Pero fíjense el chascarrillo. Los que él apuntó como los mejores son exactamente los que yo tenía apuntados como los peores. Y los que él apuntó como deficientes, yo los había apuntado como que más o menos eran los buenos. Después de que él leyó su evaluación, yo guardé la mía, la doblé y me la guardé en el corazón. Porque yo nada más era un convidado de piedra. ¿Y usted qué opina? Me parece muy bien, muchachos, qué bueno, todo adelante. Es decir, en la época del maestro Torre Lafán, de lo que se trataba era de impostar y de exclamar de esta manera. Y yo decía, ¿eso qué es? Pues
esos fueron los que pasaron bien. Y yo, los que más o menos los veía hablar verosímilmente, me pareció que eran más natural. Entonces, los ojos con los que se ve el desempeño en el teatro son muy diferentes. No estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de, como en medicina, de estadísticas, de sintomatología y de exámenes de laboratorio, que son numéricos. Si tú tienes tanto de glucosa, pues tienes tanto de glucosa y por lo tanto tienes diabetes, ¿no? O tienes hiperglicemia, digas lo que digas, eso salió en el analizador. Pero a veces la actuación tiene muy poco que ver, por lo pronto, con la numeración científica o con la numeración exacta. Así que, ¿cuál es la evaluación que yo haría de nuestro proceso en función de los objetivos planteados? Ya no de números. Dice los objetivos generales que hicimos, porque estos objetivos los planeamos los que elaboramos este plan de estudios, o este programa académico. El programa académico de actuación lo hicimos entre la maestra M. Wagner y yo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y este programa sigue vigente. Lo están revisando y no le han cambiado los objetivos. Entonces los objetivos son que al término del curso, el alumno será capaz de reconocer, identificar, enunciar, destacar, relacionar y aplicar en las tres esferas de conducta afectiva, intelectual y psicomotriz la conducta correcta para la representación actoral de textos, personajes y situaciones. Eso es lo que dice. Eso lo lograron correctamente solamente los tres que sacaron los dos que sacaron 10. Los 6 en examen práctico, 3 sacaron 9. Todos los demás 8, 7 y 6. Por lo tanto, desde el punto de vista de fundamentos de actuación, el curso fue muy deficiente. Por los alumnos, por el proceso y por el maestro. Nuestro curso fue muy deficiente. Esa es mi evaluación. Desde el punto de vista teórico, del examen teórico, porque uno de los objetivos es que ustedes sean capaces de enunciar. Por eso les estaba haciendo la pregunta teórica. Si ustedes no conocen la teoría respecto a cómo se le hace para actuar, según dicen los grandes teóricos, los grandes maestros, y ustedes no son capaces ni siquiera de memorizarlo, desde el punto de vista teórico, el 50% de ustedes resultó reprobado. ¿Sí? No saben teoría. ¿Por culpa de quién? No es asunto de culpa. ¿Cuál fue la causa? El curso fue deficiente para introducirlos a ustedes correctamente en el conocimiento teórico de los elementos que se necesitan para poder actuar correctamente. Este curso, a pesar de que fue muy eficiente, casi todo el mundo sacó 10 en participación, fueron a todo el curso, todas las clases allí estaban. A pesar de que me entregaron los reportes, la mayoría de ustedes sacó 10 en los reportes, 10 en la asistencia, pero nadie pasó en la teoría. En el examen práctico,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 seises. Es decir, 12 de ustedes no saben de qué se trata ni cómo se le hace. ¿Sacaron 6? Porque yo no les voy a detener por lo pronto la primera etapa. Pero que quede claro, están reprobados, primero. Segundo, no hay guillotina más cruel que el mercado de trabajo. Aunque ustedes saquen 10 y 20 y 30 de calificación, quien les va a exigir es el mercado de trabajo. Y tienen que salir bien preparados. Tienen que ser rigurosos. Tienen, como decía el maestro Ricardo Ramírez Carnero, que fue el primer director de la facultad, el primer director, perdón, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que hizo el plan de estudios para cuando la ENAD se cambió al Centro Nacional de las Artes. Cuando se les ocurrió, porque también fue una ocurrencia muy rara, cambiar la escuela que era por asignaturas, la cambiaron a un plan que ellos llamaban modular, que ya lo habían abandonado antes. El plan modular ya había sido llevado a cabo en la antigua escuela de teatro. La hicieron por asignaturas. Cuando cambiaron acá, lo volvieron a hacer modular. Entonces, ese nuevo programa que elaboró Ricardo Ramírez Carnero, de allí me aprendí yo los objetivos que son maravillosos. Los objetivos de la carrera de actuación son muy sencillos. Que el alumno conozca, reconozca sus capacidades expresivas, cómo habla, cómo siente, cómo piensa, cómo se mueve, cómo se emociona. Que conozca sus capacidades expresivas. Que se apropie de ellas. Porque a veces tenemos nuestras capacidades expresivas y no somos, se nos chispotea lo que pensamos, se nos chispotea lo que sentimos, a veces nos movemos sin querer movernos, es decir, tenemos capacidades expresivas pero no las dominamos, hay que conocerlas, apropiarnos de ellas, luego entrenarlas, ya reconocidas, y ya, es decir, ya sabes cómo las tienes, porque allí las tienes. Por eso reconocer es un palindroma, porque se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Reconocer es ver algo que ya tienes. Te apropias de ellas, luego las entrenas, es el otro objetivo, las desarrolles, las adiestras, las pules, y luego con ellas pulidas, reconocidas y apropiadas, intentas expresarte sobre el escenario, a veces creativamente. Este es muy, aunque ese sería, eso debería ser los objetivos generales de una vida. Un ser humano tiene que reconocer sus capacidades expresivas, saber manejarlas, porque el que no es dueño de su conducta no es dueño de nada, y ya no digamos sobre el escenario. Ahí están estipuladas las, los objetivos generales del curso. Bueno, pues en este curso, que es Fundamentos de Actuación, no se apropiaron de sus conocimientos, no fueron capaces de memorizar lo que yo les dije, ni lo que debieron haber leído. 2 solamente aprendieron a actuar más o menos, unos 12 más o menos bien, y el resto no pudo. Es decir, nuestro curso fue muy deficiente. A eso auméntenle que tuvimos la mitad de clases. Entonces, esa es mi evaluación. Ahora, como a través de los reglamentos de la universidad, yo no puedo expresar públicamente las calificaciones de ustedes por nombres, porque eso es un asunto personal. Si ustedes desean que yo les diga a cada uno personalmente por qué les puse esa calificación,
en qué estuvieron deficientes y qué es lo que deberían hacer para mejorar su desempeño, con mucho gusto. Ustedes me pueden buscar después de mi clase, de cualquiera de mis dos clases que estoy dando. Ahí busquen los horarios son los mismos. Y yo con mucho gusto, si ustedes me dicen, maestro, voy a venir la próxima clase, en la próxima clase me llevo sus documentos y le digo, mira, aquí está tu bitácora, aquí está tu examen teórico, mira lo que sacaste, aquí está lo que yo apunté sobre tu examen práctico, aquí está tu promedio y eso es lo que tienes de calificación. Yo con mucho gusto podría darles la evaluación personal, con muchísimo gusto. Entonces, pues quiero con esto casi terminar este curso con la evaluación. Si no hay una evaluación final, el curso adolece, la calificación casi no dice nada. Quiero agradecerles profundamente que hayan asistido, a veces interesados, a veces. Otra cosa que debo decir antes de irme: traten de prescindir de su celular. Ese es el instrumento del infierno, el instrumento del olvido, el instrumento de la mentira. Es un instrumento valiosísimo, pero se ha apoderado de ustedes. ¿Cómo puedes combatir al tigre que te ha devorado? La enajenación, la alienación. Ustedes han sido digeridos por este instrumento. Bueno, no digeridos, no. Por lo pronto, atrapados. Por lo pronto, ojalá tengan la suerte de Jonás o la suerte de Gepetto, que fue vomitado por la ballena. No usen mucho el celular en clases. Es un instrumento valiosísimo, útil, pero todo cuchillo tiene dos puntas. Tiene miles de ventajas. Y lo de ustedes es hacer, no consultar. En escena no hay momento de mayor soledad y de sentirse inerme que cuando tienes que resolver solo en escena. No hay apuntador, no hay nadie que te salve de tu ineficacia. Allí es donde hay que demostrar que se tiene dominio de sí mismo. Y eso solamente lo logran los muy buenos ejecutantes de danza, de baile, de gimnasia, de actuación, de artes marciales, ¿no? El virtuosismo se logra teniendo dentro dominado lo que se tiene que expresar. Y ya dominado, se pueden expresar pequeñas finuras, pequeños atismos de la magia de la expresión, pero solamente siendo un maestro, bien entrenado, bien ensayado. Un ejemplo, mire, ¿usted sabe lo que es esto? Ismael Piedra, un maestro, un amigo, me hizo este martillo es un martillo de tramoya, mire, pero él los forja, él los hace, él os hace, los construye. ¿Ustedes creen que no sabrá usarlo? Conocí a su padre también, al Piedra Grande, allá en el Arcos Caracol, maestros de la tramoya. Él trató de recontratarse en la universidad y la universidad tiene unas reglas patéticas. Con toda la sabiduría ya se había jubilado de allá del Centro Nacional, no, de
del... ¿Dónde estaba él? Pues estaba en uno de los teatros del Centro Cultural. Él era universitario. Se jubiló siendo muy joven y siendo un sabio. Trató de reingresar a la Facultad de Filosofía y Letras con toda su sabiduría. Nos estuvo trabajando un año gratis y no lo pudieron recontratar por unas regueritas que tiene por ahí la universidad, medias raras. Los grandes profesionales se van de México porque no hay quien los utilice. Bueno, pues con eso he terminado. Me dio mucho gusto, les agradezco mucho que hayan ustedes mostrado su interés. Espero que no se sientan ofendidos por su calificación y ni se sientan satisfechos los que sacaron buena calificación. Albert Camus, en un librito que tengo por aquí que se llama El revés y el derecho, decía Camus: cuídeme yo de la satisfacción y del resentimiento. Como artista nunca hay que estar satisfecho y nunca hay que ser resentido. Es que me dijo, nada contra nadie. Cuídense de eso y nos veremos entrando a la facultad. Nos faltan 8 días. Espero que les haya sido de utilidad esta evaluación y salimos reprobados. ¿No? El complejo administrativo de la universidad hizo todo lo posible para continuar dando clases. Administrativamente cumplimos. Todos ustedes acreditaron, pero todas estas deficiencias de las que estoy hablando deben ser subsanadas. Deben trabajar lo doble ahora que vamos a estar en presencia, porque ustedes van a actuación 3 o a actuación 1. Ya no va a ser fundamentos. ¿Sí? Tienen que aplicarse con los maestros que siguen. Porque si no, el mercado de trabajo se los va a cobrar. No van a conseguir chamba. Cada vez es más difícil. Cada vez hay menos teatro. Los incultos estos que establecen las políticas culturales de este país están acabando con los teatros. Cerraron los teatros del seguro, no los abren para los maestros. Es decir, todo está en contra ahorita del teatro mexicano. Y los que están estudiando teatro en primer año tienen que saberlo, porque tienen que luchar con más ahínco y con más, para no acabar haciendo teatro para los turistas. No, el teatro no se hace para los turistas. El teatro se hace para el crecimiento interior del alma de los pueblos. Esto no es la guelaguetza. Cuídense.